Y si todo lo que creemos saber sobre nuestros orígenes está incompleto, durante siglos, los arqueólogos han excavado, los historiadores han escrito y la ciencia ha intentado explicar el pasado. Pero hay preguntas que siguen sin respuesta. ¿Cómo construyeron los antiguos monumentos de precisión milimétrica con herramientas aparentemente primitivas? Una hipótesis que propone que, en algún punto remoto de nuestro pasado, seres de otro mundo visitaron la Tierra e influenciaron profundamente el desarrollo de la humanidad, no como conquistadores o invasores, sino como guías, maestros, o incluso como dioses. Si estás dispuesto a cuestionar lo que enseñan los libros, y abrir la mente sin cerrarla al pensamiento crítico, este video es para ti, porque a veces, para entender nuestro pasado, hay que mirar hacia las estrellas. ¿Por qué civilizaciones separadas por océanos compartían mitos tan parecidos sobre dioses que descendían del cielo? ¿Y qué sentido tiene que algunas culturas hablen de conocimientos astronómicos imposibles para su tiempo? En medio de estas incógnitas surge una idea tan fascinante como polémica, la teoría de los antiguos astronautas. Lo que sí vamos a hacer es llevarte por un viaje que desafía lo establecido. Vamos a explorar civilizaciones milenarias con conocimientos avanzados, repasar mitologías de todo el mundo que parecen hablar de lo mismo con distintos nombres, y analizar construcciones tan monumentales que ni con nuestra tecnología actual podríamos replicarlas fácilmente. También hablaremos de anomalías físicas, autores controvertidos como Zecharia Sitchin, y del papel que juega esta teoría en el cine, la televisión y los videojuegos. Y sí, también vamos a abordar las críticas, porque un tema tan grande merece ser mirado desde todos los ángulos. Esta teoría no nació de un capricho, sino de la acumulación de misterios que la historia tradicional no termina de resolver. Desde los jeroglíficos egipcios hasta las construcciones ciclópeas de Baalbek, desde los textos védicos hasta los relatos de los sumerios, desde los cráneos alargados hallados en Perú hasta la sorprendente alineación astronómica de monumentos en todo el mundo. ¿Son simples coincidencias o pistas dejadas por visitantes del espacio? Pero claro, no todo el mundo está convencido. La comunidad científica tradicional rechaza de plano estas ideas, considerándolas pseudociencia o incluso un insulto al ingenio humano antiguo. Sin embargo, millones de personas alrededor del mundo siguen haciéndose la misma pregunta. ¿Y si no estamos solos desde hace mucho más tiempo del que creemos? En este video, no vamos a decirte qué creer. Así que si alguna vez te preguntaste si es posible que alguien o algo haya ayudado a levantar los pilares de nuestra civilización, prepárate para adentrarte en uno de los enigmas más grandes de la humanidad. ¿Qué es la teoría de los antiguos astronautas? La teoría de los antiguos astronautas plantea una idea tan provocadora como fascinante, que seres extraterrestres visitaron la Tierra en tiempos remotos y jugaron un papel fundamental en el desarrollo de la humanidad. No hablamos de ciencia ficción, sino de una corriente alternativa que intenta reinterpretar la historia a través de un lente diferente, uno que mira al cielo en busca de respuestas. Desde los albores de la civilización, habrían tenido contacto con entidades superiores, no espirituales, sino tecnológicas, visitantes de otros mundos que llegaron con conocimientos avanzados en astronomía, ingeniería, medicina y otras ciencias, y más aún, estos seres habrían sido tomados por dioses debido a su apariencia, sus capacidades y su poder. Según esta teoría, nuestros antepasados no estaban solos. La arqueología, la historia y la antropología consideran que los logros de las civilizaciones antiguas pueden explicarse sin necesidad de intervención alienígena. ¿Por qué algunas representaciones antiguas parecen mostrar figuras con cascos, trajes espaciales o naves voladoras? Solo es imaginación. Lo cierto es que la teoría de los antiguos astronautas nos obliga a mirar la historia con ojos nuevos y a preguntarnos si el pasado fue realmente como nos lo contaron, o estamos ante un recuerdo ancestral de algo que realmente ocurrió. Para los críticos, la teoría subestima las capacidades humanas del pasado y cae en especulaciones sin bases sólidas.
Además, se destacan estructuras como las pirámides de Egipto, las líneas de Nazca o los templos de Pumapunku como evidencias físicas de un conocimiento que parece no encajar con el nivel tecnológico de las sociedades que los construyeron. Los defensores de esta hipótesis señalan que muchos mitos antiguos, leyendas y textos religiosos describen figuras celestiales que bajaron del cielo en carros de fuego, naves voladoras o pájaros metálicos. Uno de los primeros en popularizar esta teoría fue el autor suizo Erich von Däniken, quien en los años 60 escribió Recuerdos del futuro, proponiendo que los dioses del pasado en realidad eran astronautas alienígenas. Desde entonces, la idea ha ganado notoriedad gracias a libros, documentales, programas como Ancient Aliens y miles de teorías compartidas en foros y redes sociales. Pero es importante decirlo desde ya, esta teoría no es aceptada por la comunidad científica convencional, y sin embargo, millones de personas se preguntan, ¿por qué tantas culturas tan distintas entre sí, en diferentes épocas y continentes, relatan historias tan parecidas? En este video vamos a explorar todas esas preguntas sin prejuicios, porque más allá de si es verdad o no, las civilizaciones antiguas y sus conocimientos avanzados, uno de los pilares más intrigantes de la teoría de los antiguos astronautas es la aparente sabiduría avanzada que poseían ciertas civilizaciones antiguas, a menudo muy superior a lo que esperaríamos para su tiempo. Desde Egipto hasta Mesopotamia, pasando por los mayas, los incas o los sumerios, nos encontramos con logros científicos, astronómicos y arquitectónicos que aún hoy siguen asombrando a los expertos. Tomemos como ejemplo las pirámides de Egipto, construidas hace más de 4.5 años. La Gran Pirámide de Giza está alineada casi perfectamente con el norte verdadero. Su diseño muestra una precisión milimétrica. Sus bloques pesan varias toneladas y fueron trasladados desde canteras a kilómetros de distancia. ¿Cómo lograron esa hazaña sin grúas, ruedas ni tecnología moderna, sino que pudieron haber sido heredados de seres que llegaron desde otros mundos y compartieron parte de su sabiduría con los humanos? Para estas culturas, esos seres se convirtieron en dioses, guías, instructores celestiales que bajaron del cielo con regalos de conocimiento. Pero los defensores de la teoría preguntan, ¿es eso suficiente para explicarlo todo? Lo mismo ocurre con culturas como la maya. ¿Coincidencia o pistas de un contacto real? Su calendario era tan preciso que calculaban los eclipses y los ciclos planetarios con una exactitud que rivaliza con los métodos modernos. ¿Cómo sabían esto sin telescopios ni satélites? En Mesopotamia, los sumerios dejaron tablillas de arcilla con conocimientos astronómicos complejos, incluyendo referencias a cuerpos celestes que oficialmente no se habían descubierto aún. En la India, los antiguos textos védicos describen máquinas voladoras llamadas vimanas, que algunos interpretan como naves espaciales. Los defensores de la teoría de los antiguos astronautas argumentan que estos conocimientos no fueron fruto del azar ni de la evolución cultural natural. Esto se conecta con la idea de que muchas de estas civilizaciones antiguas no surgieron lentamente desde la nada, sino que alcanzaron niveles de sofisticación sorprendentes en muy poco tiempo, como si hubieran recibido un empujón externo. Por supuesto, la comunidad científica tiene explicaciones alternativas. El ingenio humano, la observación paciente del cielo durante generaciones, la transmisión oral de conocimientos y la capacidad de organización de estas culturas. ¿Estamos subestimando a nuestros antepasados o ignorando algo más grande que siempre estuvo frente a nuestros ojos? A medida que avancemos, verás que este patrón se repite: monumentos imposibles, saberes adelantados a su tiempo, y relatos que siempre apuntan hacia el cielo. Textos sagrados y mitologías con dioses venidos del cielo. Una de las piezas clave que los defensores de la teoría de los antiguos astronautas utilizan como evidencia es la abundancia de relatos mitológicos y textos sagrados que mencionan a seres que descendieron del cielo, traían conocimiento, y muchas veces eran descritos como dioses con habilidades tecnológicas extraordinarias. Desde la Biblia hasta el Popol Vuh, pasando por los mitos sumerios, egipcios, hindúes o aborígenes australianos, se repite un mismo patrón:
entidades superiores que bajan de los cielos a menudo en carros de fuego, en nubes brillantes o en naves que retumban como truenos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el profeta Ezequiel describe una visión de una rueda dentro de otra rueda que descendió del cielo acompañada de fuego, relámpagos y figuras con aspecto humano. Algunos autores, como Erich von Däniken, interpretan este pasaje no como una visión espiritual, sino como el encuentro con una nave extraterrestre. En los mitos sumerios, entre los más antiguos del mundo, se habla de los Anunnaki, seres que vinieron del cielo a la tierra, crearon a los humanos mediante manipulación genética y gobernaron como reyes dioses. El término Anunnaki significa literalmente los que del cielo a la tierra vinieron. En la India, los textos védicos describen a los devas y asuras, seres celestiales que luchaban en los cielos con armas que parecían bombas atómicas. Sus carros voladores, los vimanas, tenían motores, direcciones específicas y podían incluso volar al espacio. ¿Eran estos simples mitos o descripciones mal entendidas de tecnología real? Incluso en América, en textos como el Popol Vuh de los mayas, se menciona que los primeros humanos fueron creados por dioses que descendieron del cielo y moldearon a la humanidad con maíz y barro y más tarde con conocimiento. Lo mismo ocurre con Viracocha en la mitología andina, un dios que llegó desde las estrellas para enseñar a los pueblos antes de desaparecer por el océano. Estos relatos, que atraviesan culturas y continentes, comparten una constante inquietante. Los dioses no viven en un plano espiritual, sino que bajan físicamente del cielo, actúan en el mundo, usan objetos con poderes sorprendentes y regresan prometiendo volver algún día. Los escépticos argumentan que se trata simplemente de alegorías, metáforas o explicaciones mitológicas para fenómenos naturales. Pero para quienes creen en la hipótesis de los antiguos astronautas, estos textos son registros antiguos de encuentros reales con seres de otro mundo, interpretados según el entendimiento de la época. Entonces, ¿es posible que lo que llamamos dioses fueran, en realidad, visitantes de otros planetas? ¿Y si nuestros mitos no fueran solo historias, sino recuerdos? Monumentos imposibles, las pirámides, Baalbek, Puma Punku, y más, una de las piezas más intrigantes del rompecabezas de los antiguos astronautas son los monumentos megalíticos repartidos por todo el mundo. Estructuras colosales, muchas veces construidas con una precisión milimétrica y con bloques de piedra tan pesados que incluso hoy, con grúas modernas, sería difícil moverlos. ¿Cómo lograron civilizaciones antiguas semejante hazaña, sin herramientas modernas? ¿O acaso contaban con ayuda de otro mundo? Comencemos con las pirámides de Egipto. La Gran Pirámide de Giza está alineada casi perfectamente con los puntos cardinales, y su base solo tiene una desviación de unos pocos centímetros pese a tener más de 230 metros de lado. Se estima que fue construida con más de 2 millones de bloques de piedra, algunos de hasta 80 toneladas. ¿Cómo los egipcios, sin ruedas ni poleas complejas, pudieron mover y ensamblar semejantes bloques con tanta precisión? Los teóricos de los antiguos astronautas plantean que esto no es obra de humanos comunes, sino de seres con conocimientos avanzados de ingeniería, astronomía y matemáticas. Incluso apuntan a una alineación con el cinturón de Orión como posible vínculo con el cielo, o con sus constructores. Pero las pirámides no están solas. En el Líbano se encuentra Baalbek, una plataforma de piedra sobre la que se erigió un templo romano. Pero lo más curioso no es el templo, sino las piedras de su base, bloques de hasta 1200 toneladas. El famoso trilitón es un conjunto de 3 rocas tan grandes que ningún aparato moderno puede levantarlas fácilmente. Los registros históricos no explican cómo fueron talladas ni colocadas. ¿Eran estos cimientos construidos para soportar estructuras normales, o algo mucho más pesado y extraño? Viaja ahora a Bolivia, al altiplano andino, y encontrarás Puma Punku, un sitio arqueológico que parece salido de una película de ciencia ficción. Allí hay bloques de piedra cortados con una precisión láser, con perforaciones y ángulos perfectos, ensamblajes tipo puzzle, y un nivel de exactitud que sorprende incluso a ingenieros modernos. Y lo más asombroso, estas estructuras tienen más de 1500 años.
o tal vez mucho más. Algunos investigadores sostienen que Pumapunku podría ser parte de una civilización perdida anterior incluso a los incas. Otros ejemplos como Stonehenge, Nan Madol, la isla de Pascua o las líneas de Nazca alimentan aún más la duda. ¿Por qué tantas culturas construyeron monumentos colosales con características comunes, precisión astronómica y dificultad técnica? ¿Acaso estas estructuras fueron puntos de aterrizaje, centros de energía, observatorios cósmicos, o monumentos dedicados a aquellos dioses del cielo que trajeron el conocimiento? Los escépticos dicen que subestimamos a las civilizaciones antiguas. Los creyentes de la teoría de los antiguos astronautas dicen que no estamos reconociendo a los verdaderos arquitectos. La pregunta sigue abierta. ¿Realmente construimos esto solos? Tecnología fuera de tiempo. ¿Pruebas de contacto extraterrestre? Uno de los argumentos más provocadores de la teoría de los antiguos astronautas es la existencia de artefactos o conocimientos que parecen haber aparecido mucho antes de lo que la historia oficial permite. Son las llamadas tecnologías fuera de tiempo o OPARTs, Out of Place Artifacts, objetos que, según nuestra cronología, no deberían existir, pero están ahí. Un ejemplo famoso es la batería de Bagdad, un artefacto hallado en Irak y fechado en torno al año 200 a.C., consiste en una vasija de arcilla con un cilindro de cobre y una barra de hierro. Muchos creen que podría haber sido usada como una primitiva celda eléctrica, una batería. Pero, ¿para qué necesitaban electricidad hace más de 2000 años? Otro caso intrigante es el mecanismo de Anticitera, descubierto en un naufragio griego. Este complejo mecanismo de engranajes, datado del siglo I a.C., funcionaba como un preciso calendario astronómico. Su nivel de sofisticación es comparable al de un reloj suizo, milenios antes de que se inventaran. ¿Cómo poseían ese nivel de conocimiento sin telescopios ni herramientas modernas? En Egipto, muchos apuntan a los supuestos jeroglíficos de Ábidos, donde se observan formas que se parecen sospechosamente a helicópteros, aviones e incluso platillos voladores. Aunque los arqueólogos lo atribuyen a una superposición de inscripciones, los entusiastas de los antiguos astronautas creen que podrían representar tecnología real que alguien llegó a presenciar o recordar. También está el misterio de los textos védicos de la India, como el Mahabharata y el Ramayana, donde se describen vimanas, vehículos voladores, guerras con rayos ardientes, armas que causaban destrucción masiva y efectos similares a la radiación. ¿Es solo mitología o un recuerdo distorsionado de tecnología avanzada? Incluso en América del Sur se han encontrado figuras de oro precolombinas que parecen pequeños aviones con alas en delta. Algunos ingenieros han construido modelos a escala y vuelan. Los defensores de esta teoría creen que todos estos elementos podrían ser evidencia de contacto con seres que poseían tecnología muy superior, ya sea extraterrestre o perteneciente a una civilización avanzada y olvidada. Los escépticos argumentan que estas interpretaciones son anacrónicas. Estamos viendo tecnología moderna donde solo hay símbolos culturales o coincidencias, pero para muchos hay demasiadas coincidencias, dispersas por culturas que nunca estuvieron en contacto entre sí. La gran pregunta es si estas civilizaciones tenían acceso a conocimientos o herramientas tan avanzadas, ¿de dónde vinieron? ¿Y por qué desaparecieron? ¿Estamos hablando de visitantes del espacio, de tecnología perdida de una civilización anterior a la nuestra, o simplemente de una gran subestimación de las capacidades humanas? Sea cual sea la respuesta, estas tecnologías imposibles siguen generando fascinación y muchas dudas. Los cráneos alargados y otras anomalías biológicas, uno de los elementos más polémicos y visualmente impactantes dentro de la teoría de los antiguos astronautas, son los cráneos alargados. Estas extrañas formaciones óseas, encontradas en diversas partes del mundo, han sido interpretadas por algunos como evidencia de seres no humanos, o al menos, de humanos modificados para parecerse a ellos. Los ejemplos más famosos provienen de Paracas, Perú, donde se han hallado cientos de cráneos alargados con una morfología que parece desafiar la explicación convencional. Algunos tienen un volumen craneal hasta un 25% mayor que el de un cráneo humano normal y una estructura ósea distinta,
lo que ha llevado a muchos a preguntarse, ¿eran humanos, o algo más? Sabemos que algunas culturas practicaban la deformación craneal artificial, vendando la cabeza de los bebés para alargarla desde pequeños. Esta tradición existió en África, América, Asia y Europa, lo que genera una inquietante coincidencia cultural. ¿Por qué pueblos que jamás se conocieron compartían este impulso de modificar el cráneo para que pareciera alargado? ¿A qué ideal querían parecerse? Los defensores de la teoría alienígena antigua sugieren que estos pueblos estaban tratando de imitar a seres que vieron o que les gobernaron. Seres con cabezas alargadas, posiblemente extraterrestres, considerados dioses por estas civilizaciones. Según esta hipótesis, la deformación craneal sería un intento de imitación ritual para acercarse a esos seres superiores. Pero los cráneos alargados no son la única anomalía biológica. Hay estatuillas y relieves, como los encontrados en Sumeria o Mesopotamia, que muestran figuras humanoides con características no humanas, ojos grandes, cabezas desproporcionadas y cuerpos delgados. Algunas teorías afirman que podrían representar a los Anunnaki, los supuestos visitantes del espacio que, según Zecharia Sitchin, modificaron genéticamente a los humanos. También están los gigantes de la Biblia y otras leyendas globales sobre seres de tamaño colosal. Aunque muchos lo atribuyen al simbolismo mitológico, hay quienes insisten en que pudo haber habido razas de humanoides diferentes, quizá creadas o influenciadas por algo o alguien. Por supuesto, la ciencia convencional tiene respuestas: deformación craneal, enfermedades genéticas, arte estilizado, simbolismo. Pero incluso con esas explicaciones, la duda permanece: ¿de dónde vino la inspiración común para estas figuras? ¿Por qué tantas culturas sintieron la necesidad de parecerse a algo que no era humano del todo? ¿Podría ser que la historia que conocemos sea solo una parte de un pasado mucho más complejo? La influencia de Zecharia Sitchin y los Anunnaki, si hay un nombre que marcó un antes y un después en la difusión de la teoría de los antiguos astronautas, ese es Zecharia Sitchin. Nacido en Azerbaiyán y criado en Palestina, Sitchin fue un investigador y escritor que se atrevió a leer los antiguos textos sumerios desde una perspectiva completamente diferente, una que escandalizó a los historiadores y fascinó a millones. Según Sitchin, los antiguos dioses sumerios, conocidos como los Anunnaki, no eran deidades mitológicas, sino seres extraterrestres que vinieron del planeta Nibiru, un cuerpo celeste, supuestamente ubicado en una órbita elíptica muy lejana y desconocida para la astronomía convencional. De acuerdo con sus traducciones, estos Anunnaki llegaron a la Tierra hace más de 400.000 años, atraídos por los recursos naturales, especialmente el oro, que necesitaban para reparar la atmósfera de su planeta. Pero en lugar de trabajar por sí mismos, estos seres habrían creado una especie esclava, el ser humano. Así, los Homo sapiens habrían sido el resultado de un experimento genético entre los Anunnaki y los homínidos primitivos del planeta. ¿Suena a ciencia ficción? Sin duda, pero Sitchin afirmaba que sus teorías estaban respaldadas por la iconografía, los textos cuneiformes y los mitos de la antigua Sumeria, como el Enuma Elis o el poema de Gilgamesh, que hablaban de dioses del cielo, descendiendo a la tierra y enseñando a la humanidad la agricultura, la escritura, la astronomía y la construcción. Además, el término Anunnaki significa literalmente los que del cielo vinieron a la tierra, una frase que para muchos entusiastas de la teoría alienígena no es simbólica, sino literal. A lo largo de su vida, Sitchin escribió numerosos libros, entre ellos su serie más conocida, Crónicas de la Tierra, en la que expone su visión del pasado humano bajo esta narrativa cósmica. Aunque sus teorías han sido rechazadas por la comunidad académica por carecer de base filológica y científica sólida, su impacto ha sido enorme. Hoy en día, la figura de los Anunnaki es central en casi todas las discusiones sobre los antiguos astronautas. Ya sea que uno crea o no en sus ideas, no se puede negar que Sitchin logró algo: reencender la curiosidad global por las civilizaciones antiguas. Planteó preguntas que aún generan debate: ¿de dónde venimos realmente? ¿Y si nuestra historia no comenzó sola, sino con ayuda? Críticas científicas y escepticismo, como era de esperarse,
La teoría de los antiguos astronautas no ha pasado desapercibida para la comunidad científica, pero no precisamente por su aprobación. De hecho, la mayoría de arqueólogos, historiadores, astrónomos y antropólogos la consideran una pseudociencia sin fundamentos sólidos. Uno de los principales argumentos contra esta teoría es que subestima la capacidad de las civilizaciones antiguas. Desde las pirámides de Egipto hasta los moais de la isla de Pascua, los científicos aseguran que estos logros, aunque impresionantes, pueden explicarse perfectamente a través de conocimientos técnicos, organización social y mucho esfuerzo humano. Para ellos, suponer que estos pueblos necesitaron ayuda extraterrestre es un insulto a su ingenio y creatividad. También critican la forma en que muchos defensores de la teoría interpretan textos antiguos y artefactos. A menudo, se acusan de tomar símbolos y relatos de forma literal o fuera de contexto, ignorando las complejidades culturales y lingüísticas de esas civilizaciones. Un ejemplo clásico es el uso de la palabra dioses venidos del cielo, que en muchas culturas tenía un sentido espiritual o metafórico, no necesariamente espacial o tecnológico. Además, los científicos señalan que no existe evidencia física concreta de tecnología alienígena en la antigüedad. No se han encontrado restos de naves espaciales, herramientas avanzadas ni materiales que no puedan ser explicados dentro del conocimiento disponible para esas épocas. Los expertos en astronomía también desmontan una parte clave de la narrativa de Zecharia Sitchin, el planeta Nibiru. No existe evidencia astronómica que respalde la existencia de ese supuesto cuerpo celeste. Las trayectorias orbitales propuestas por Sitchin no se ajustan a las leyes de la física y han sido rechazadas categóricamente por los científicos. Por otro lado, algunos antropólogos han advertido que muchas de estas teorías tienen un trasfondo problemático, ya que muchas veces solo se aplican a culturas no occidentales, sugiriendo que los antiguos egipcios o mesoamericanos no podían haber construido esto solos. Esta visión ha sido criticada como eurocentrista e incluso racista, al minimizar los logros de otras civilizaciones. Aún así, los defensores de la teoría argumentan que la ciencia oficial también ha tenido errores y que muchas veces se resiste a explorar caminos alternativos por miedo a lo desconocido o por intereses institucionales. El debate continúa, y aunque el consenso académico es claro, la popularidad de estas ideas no deja de crecer. ¿Es un signo de nuestra desconfianza en las versiones oficiales, o simplemente la fascinación eterna por lo desconocido? El impacto de esta teoría en la cultura popular, aunque el mundo académico haya rechazado firmemente la teoría de los antiguos astronautas, la cultura popular la ha abrazado con fuerza, convirtiéndola en una de las ideas más fascinantes y persistentes del imaginario colectivo moderno. Desde documentales como Ancient Aliens en History Channel hasta películas, videojuegos y novelas, la idea de que fuimos visitados por seres de otros mundos en la antigüedad ha capturado la imaginación de millones de personas. Figuras como Giorgio Tsoukalos, con su ya icónico Aliens, se han convertido en memes, pero también en símbolos de una narrativa alternativa que mezcla historia, misterio y ciencia ficción. Películas como 2001, Odisea del Espacio, Prometheus, Stargate o incluso Transformers han jugado con la idea de que nuestros orígenes están ligados a civilizaciones extraterrestres. En muchas de estas historias, los alienígenas no solo nos visitaron, sino que incluso nos crearon, enseñaron o manipularon nuestra evolución. Este tipo de contenido ha influenciado profundamente como parte del público de la historia antigua, y no solo en la pantalla, en libros, cómics, podcasts y redes sociales. La teoría ha encontrado un terreno fértil. Se crean foros, debates, canales de YouTube y TikToks dedicados exclusivamente a recopilar supuestas pruebas de visitas extraterrestres en la antigüedad. Lo que comenzó como una hipótesis marginal se ha convertido en una subcultura global. ¿Por qué fascina tanto esta teoría? Tal vez porque ofrece respuestas espectaculares a preguntas sin resolver, o porque nos gusta pensar que no estamos solos, y que siempre hemos tenido compañía, incluso desde el principio, o quizá porque sugiere que el ser humano es parte de algo mucho más grande, un proyecto cósmico con capas aún por descubrir. Pero también hay otro factor:
La desconfianza en las versiones oficiales. En una época donde las instituciones se cuestionan constantemente, muchos encuentran en estas teorías una forma de rebelarse contra el relato establecido, de buscar la verdad oculta detrás de lo que nos enseñaron. Sea como sea, el impacto de esta teoría no se limita al entretenimiento, ha influido en cómo algunos ven la religión, la ciencia, la historia y hasta su propia identidad como especie. Para muchos, no es solo una curiosidad, es una creencia casi espiritual. ¿Y tú, lo ves como entretenimiento, posibilidad o realidad? Reflexión final. ¿Por qué nos fascina tanto esta posibilidad? ¿Por qué, a pesar de las críticas científicas, de la falta de pruebas concluyentes y del rechazo académico, la teoría de los antiguos astronautas sigue viva y más popular que nunca? Tal vez la respuesta esté más dentro de nosotros que allá afuera. La idea de que seres de otros mundos nos visitaron en la antigüedad no solo plantea preguntas sobre nuestro pasado, sino también sobre quiénes somos y de dónde venimos. ¿Y si no estamos solos? ¿Y si nunca lo estuvimos? ¿Y si nuestros mitos, nuestros dioses y nuestras civilizaciones nacieron no solo de la tierra, sino también del cielo? Esta teoría toca fibras profundas, el misterio, lo desconocido, la conexión con lo divino y lo extraterrestre. Nos enfrenta a la posibilidad de que nuestra historia, tal como la conocemos, esté incompleta. Nos desafía a mirar con otros ojos los templos, las leyendas y las tecnologías antiguas. Y sobre todo, nos invita a imaginar. Quizás no se trata solo de buscar ovnis en jeroglíficos o antenas escondidas en esculturas milenarias. Tal vez lo que nos mueve es esa eterna inquietud humana por entender el universo, por encontrar un propósito mayor, por sentir que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Porque al final del día, la teoría de los antiguos astronautas no solo habla de ellos, también habla de nosotros, de nuestras dudas, nuestros sueños, nuestra capacidad para cuestionar y maravillarnos. Y en ese sentido, incluso sin pruebas definitivas, ya ha cumplido una función vital de despertar la curiosidad, romper moldes y hacernos pensar más allá de lo establecido. ¿Y tú qué opinas? ¿Es solo una teoría descabellada o estamos más cerca de la verdad de lo que creemos? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leer lo que piensas, y si este video te dejó con la mente dando vueltas, suscríbete al canal, porque aquí no solo contamos historias, las cuestionamos. Activa la campana, comparte este video y únete a la conversación. Nos vemos en el próximo misterio.